Buenas noches y bienvenidos a On the Record, el programa de entrevistas en profundidad de I24 News. El presidente de Estados Unidos, Trump, dijo esta semana que quiere bajarle el perfil al conflicto con Irán, esperando asegurar un acuerdo que reabra el estrecho de Hormuz. Pero para algunos países de la región, el conflicto en curso con Irán está lejos de ser discreto. Si durante la guerra de 40 días el país que fue más golpeado fue Emiratos Árabes Unidos, ahora parece que el enfoque de Irán y sus grupos proxy está dirigido a Arabia Saudita. Desde hace meses, el reino ha soportado ataques continuos de los hutíes en su territorio, contra sus fuerzas en Yemen y contra sus petroleros en el Mar Rojo. Las milicias respaldadas por Irán en Irak han atacado instalaciones energéticas sauditas y el cierre continuo del estrecho de Hormuz por parte de Irán ha limitado la capacidad del reino para exportar petróleo. Y aún así, Riad sigue manteniendo un diálogo abierto con Teherán y se cree que estos contactos contribuyeron en gran medida a poner fin a la guerra de 40 días. Al mismo tiempo, en medio de estos ataques continuos, Arabia Saudita firmó durante el fin de semana un acuerdo con Turquía y Pakistán para formar una alianza de defensa conjunta destinada a aumentar la disuasión y la seguridad combinadas. Pero Arabia Saudita ya tiene una alianza estratégica de seguridad con Pakistán desde el año pasado. Pero eso no impidió que Irán y sus aliados atacaran al reino. Entonces, ¿será esta nueva alianza lo que cambie la postura de Arabia Saudita en la región? ¿Y qué medidas está tomando Riad para prevenir los ataques de Irán mientras también mantiene el diálogo con el régimen iraní? Bueno, para desglosar todo esto, es un placer tener de vuelta en el programa a Abdulaziz Al-Jamis. Al-Aziz es un periodista saudita destacado. Ha visitado Israel en numerosas ocasiones, incluso ha hablado en la Knesset, en la que pidió establecer lazos diplomáticos directos entre Israel y Arabia Saudita. Abdulaziz Al-Jamis, gracias de nuevo por acompañarme aquí en On the Record. Con gusto, con gusto. Cuando gustes. Como dije en mi introducción, aunque Irán no está atacando directamente a Arabia Saudita en este momento, parece que Teherán y sus grupos aliados están enfocando sus ataques en Arabia Saudita más que en cualquier otro país. ¿Por qué es eso? Es una especie de presión sobre Arabia Saudita y los países del Golfo para usar su poder o su influencia en Washington para presionar a Estados Unidos y a Trump para que no ataquen a Irán. Y creo que lo logran los iraníes. Ellos tienen éxito cuando Trump detiene su operación, la gran operación, lo que él prometió hacer. Y mencionaron que Arabia Saudita y otros países del Golfo le pidieron que detuviera su operación contra ellos. Creo que los iraníes saben exactamente cómo tratar con Arabia Saudita y otros países de la región y con Estados Unidos. Y aún así ganan muchos puntos, especialmente cuando controlan el estrecho de Hormuz. Pero no están atacando a ningún otro país, Abdulaziz. Se están enfocando únicamente en Arabia Saudita. ¿Por qué solo Arabia Saudita? ¿Por qué señalar únicamente a Arabia Saudita? Son muchas cosas. Los hutíes tienen un problema con Arabia Saudita porque quieren obtener muchos beneficios, especialmente cuando los sauditas reanudan los vuelos y levantan el asedio al aeropuerto y dejan que los hutíes usen el aeropuerto de Saná normalmente. Y pidieron a las fuerzas sauditas que salieran de Yemen y trataron de beneficiarse de la debilidad de la posición saudita en Yemen y de los problemas en Yemen entre los sauditas y otras partes en el sur de Yemen. Y por eso saben exactamente que es el momento adecuado para presionar a los sauditas. Pero hasta ahora, los sauditas no le han dado a los hutíes lo que quieren. Por eso los hutíes empezaron a atacar en el sur. No está solo vinculado a Irán. Irán está bien, los usó y se benefició de eso, de las posiciones de los hutíes, pero viene acompañado de muchos indicadores. Es que los hutíes, ellos están usando su tiempo, la guerra y la crisis para beneficiarse de la debilidad en la región,
tanto de los sauditas como de otros. Y los iraníes usaron a los hutíes y son muchos, muchos puntos. Viene a otras cosas como el Mar Rojo y cómo los hutíes intentan ayudar a los iraníes en su juego. Creo que lo más o el mayor error que cometieron los Estados Unidos fue no concentrarse al inicio de la guerra en el estrecho de Hormuz y dejaron el estrecho de Hormuz como una carta fuerte en manos de los iraníes. Y hasta ahora, los países del Golfo ven este asunto como algo extraño, porque conocemos el poder estadounidense y conocemos las fuerzas iraníes. Ellos recurren a actividades militares no muy contundentes en el estrecho de Hormuz. Y por eso piensan que hay muchas cosas que necesitan respuesta a muchas preguntas. Ahora, como describiste y también expliqué en la introducción, los sauditas realmente están recibiendo presión desde todos los frentes. Y la respuesta de Riad ha sido muy curiosa, por decirlo menos. Quiero decir, por un lado, sigue dialogando con Teherán, manteniendo un diálogo abierto. Durante toda la guerra, incluso cuando el IRGC estaba atacando fuertemente la infraestructura energética saudita, mientras Arabia Saudita trabaja públicamente para poner fin a la guerra con Irán. Por otro lado, vimos, al menos según los informes, porque Arabia Saudita no confirmó esto oficialmente, que atacó a Irán durante la guerra de 40 días al menos una vez. Y a puerta cerrada está diciendo que quiere ver la eliminación del régimen islámico en Irán. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Riad aquí respecto a Irán? Nadie entiende cuál es la estrategia en Riad. Nadie entiende qué es lo que quiere el liderazgo de Riad. Todos se hacen la misma pregunta, incluso los sauditas, sobre qué es lo que quiere el país. ¿Irán es un enemigo o un amigo? Porque Arabia Saudita ya tiene un acuerdo con Irán, y este acuerdo no ha sido suspendido por los sauditas. Incluso los iraníes los atacan. Además, todavía siguen hablando con el liderazgo iraní, como el gobierno y otras partes del gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores o el primer ministro. Y todavía hay comunicaciones, incluso en actividades de guerra contra los sauditas. Y por eso la gente no lo entiende. Algunos de los sectores sauditas o los líderes dijeron que quieren ayudar a mantener o calmar la región. No necesitamos una nueva guerra. Esta guerra no es nuestra guerra. Es una guerra saudita, estadounidense e israelí. No deberíamos involucrarnos en esta guerra, pero al final la guerra es contra nosotros, no contra los israelíes. Y si incluso Irán, ellos no, ni siquiera los israelíes, ellos no detienen sus actividades en Gaza o en el sur del Líbano, pero los iraníes, ellos se enfocan en Arabia Saudita, en Kuwait y en Bahrein, y dejan que los israelíes hagan lo que quieran en el sur del Líbano. Y estas son las preguntas y cosas extrañas porque nosotros, al menos necesitamos una posición firme contra los iraníes y detenerlos, no atacar a los sauditas y ni siquiera a los hutíes. Los hutíes ahora, ellos empiezan grandes y masivas actividades, operaciones en Yemen, de nuevo contra el gobierno yemení. Y eso significa que entienden que hay un cambio en el equilibrio de poderes. Y ellos piensan que es el momento adecuado y una oportunidad de oro para beneficiarse de lo que ellos llaman la debilidad de los sauditas. Ahora, hablaste sobre el equilibrio de poder. Este último paso que vimos el viernes, los acuerdos de la Meca entre Arabia Saudita y Turquía y Pakistán. El acuerdo establece que un ataque a uno de los países será considerado un ataque a los tres países. Entonces, esto es un mensaje dirigido a Irán. Creo que en Pakistán y Turquía intentan decir que este acuerdo no es en contra de ningún país, ni siquiera de Irán.
Y sabemos exactamente cómo es la relación entre el ejército de Pakistán y la revolución. La Guardia Revolucionaria en Irán tiene muy buenas relaciones. Y siempre Pakistán, ellos son los mediadores, no son enemigos de Irán. Incluso Irán atacó a Arabia Saudita y atacó a otros países. Turquía tienen una muy buena relación con Irán y se benefician económicamente. Ahora, en este momento, hay muchas operaciones de contrabando de petróleo hacia Pakistán bajo la mirada de los militares y la policía fronteriza y nadie los toca. Incluso con Turquía hay mucho contrabando y muchas operaciones organizadas por la Guardia Revolucionaria con otras partes en Turquía y Pakistán. Y hay una relación grande y fuerte, y ellos piensan en el futuro, en las oportunidades financieras y económicas si Irán logra un buen acuerdo con Estados Unidos. No quieren perder a Irán. Irán, un gran mercado en el futuro. Entonces, ¿qué Y tiene por que ganar eso Arabia Saudita de esto, de este acuerdo? nadie sabe, no hay nada, nada. Déjame decirte algo. ¿Cuántas veces Turquía y Erdogan amenazaron a Israel por lo que pasó en Gaza? Y él pensó, y en Siria, y no pasó nada, solo es pura boca, solo son palabras que van y vienen, y a nadie le importa esto. Solo se benefician de esto, esto es lo que sabemos, exactamente como los pakistaníes se benefician de los acuerdos con Arabia Saudita, los turcos exportan mucho equipo militar antes de este acuerdo y después de este acuerdo. Y su significado es solo, como puedo ver, es solo un papel y es, por así decirlo, un acuerdo comercial y económico que beneficia a esos dos países. Pero, Si no hubiera Abdulaziz, perdón por científicos. interrumpir. Pero, ¿es Arabia Saudita ingenua aquí porque ya tenía o tiene un acuerdo estratégico de seguridad con Pakistán desde el año pasado? Y eso no impidió a Irán. Los hutíes, las milicias respaldadas por Irán en Irak, no solo atacaron significativamente a Arabia Saudita, sino que continuaron atacando incluso después de que se firmó el acuerdo. Así que claramente la disuasión no es algo que vayan a obtener de Interesante. esto. O sea, siendo realistas, ¿qué creen que van a obtener de esto? Nada, los sauditas no van a beneficiarse de nada con esto, solo el apoyo militar, y pueden conseguirlo sin este acuerdo. El día del acuerdo en la Meca, los hutíes atacaron la refinería de Hassan e instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Nadie lo va a detener. Irán dijo que ellos no lo hacen, que son los hutíes quienes lo hacen, que deberías resolver tu problema con los hutíes. ¿Cómo se resuelve el problema con los hutíes? Dejando todo Yemen para los hutíes, y esto es lo que va a pasar. Es el mismo problema que cuando dejaron a Hezbollah en el sur del Líbano. Cuando veamos el resultado, ¿quién detendrá a los hutíes en el futuro? ¿Quién evitará que ataquen las fronteras sauditas y las fronteras del sur? Y ellos tienen muchos, digamos, sueños de recuperar el sur de Arabia Saudita para Yemen. Sabemos que es un gran problema cómo tratar con Irán. Si tratas con Irán, deberías tratar con todos los suníes, los hutíes, y en Irak y en Líbano y con Irán. ¿Y quién confía en Irán o confía en lo que Irán dijo eso de que habrá paz entre nosotros? ¿O quién confía en los turcos o en los pakistaníes? Ellos van a traer paz o entregar un escudo de defensa para Arabia Saudita. Creo que él no conoce nuestra política en la región, es Sí, no, solo eso no es un así. acuerdo macro. Hay muchos acuerdos de aliados en la región. Pero no pasó nada porque cada quien vela por sus propios intereses. No van a mirar por ti, ellos se beneficiarán de tu economía, obtendrán lo que quieren y te dejarán solo. Y vimos cómo los pakistaníes, como dijiste, ellos dejaron Arabia Saudita al principio de la guerra. No pasó Así que esto nada es y no lo van a principalmente, usar. así que esto Y es, sí. ellos son mediadores, y esto es muy extraño. Si tienes un acuerdo con Irán y si Irán te ataca, tú y Pakistán van a mediar entre Irán y Estados Unidos. Y no lo harán.
e incluso conocemos exactamente a Pakistán. Hay muchos generales y en el ejército pakistaní, muchos son chiitas y son leales a Irán. Sí, todavía quedan muchas preguntas sobre esta llamada alianza, pero mencionaste a Israel antes. Entiendo lo que dices, que este acuerdo está destinado principalmente a la cooperación económica y financiera, pero ¿también ves esto como un mensaje para Israel? Porque en realidad hemos visto desde el 7 de octubre, cuando empezó la guerra, que Turquía en cada oportunidad está tratando de posicionarse completamente en la dirección opuesta a Israel. ¿Y tú crees eso? ¿Esto también tiene la intención de enviar un mensaje a Jerusalén? Todos los países de la región, especialmente los que se consideran a sí mismos como superpotencias regionales como Turquía, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, todos ellos, después de lo que pasó en Gaza, piensan que Israel está expandiendo su poder en la región y se está convirtiendo en la superpotencia número uno en la región, y esto representa una amenaza para su seguridad estratégica. Y esto es lo que pasó, ellos lo entienden. Ellos entienden todo mal, en mi opinión. Cuando ocurrió el 7 de octubre de 2023, es un mensaje de los iraníes a los sauditas para que no avancen demasiado en normalizar la relación con Israel y los iraníes. Lo hicieron, ganaron, detuvieron la normalización y cambiaron. Y cambiaron directamente la posición saudita de ir hacia la paz, pasando a ir en contra de Israel y viendo a Gaza como una de las razones. E incluso si la administración de Trump hizo muchos esfuerzos por lograr la paz y llevar a los sauditas a la mesa, Trump no ha podido hacerlo hasta ahora, porque aún los sauditas no entienden. El mal en la región es Irán, y si hay un peligro, viene de Irán, y quienes quieren derrocar el régimen en Arabia Saudita son los iraníes, porque ellos luchan en nombre de los chiitas, lo que ustedes llaman los chiitas extremistas, y cuando quieren derrotar el extremismo en la región, deberían hacer la paz con Israel, resolver el problema en Palestina y llegar a un acuerdo entre ellos e Israel y derrotar el proyecto iraní. O planear dejar a los sauditas y árabes fuera de un acuerdo de paz con Israel. Y otra cosa es, cuando ocurrió la guerra entre Israel y Estados Unidos destruyeron el programa nuclear atómico en Irán. Y esto es bueno para la región, no es bueno solo para Israel o para Estados Unidos, es bueno para la región, es bueno para la paz en la región. Piénsalo, si los iraníes tuvieran la bomba nuclear en este mundo, piénsalo. ¿Cuál sería la situación de la región? ¿Y cómo podemos tratar con Irán? Otra cosa es que tenemos intereses comunes para tener paz en la región, económicos, otras cosas, muchas cosas, y no lo manejan de la manera correcta. En mi opinión, deberían volver a oponerse al extremismo. Y lo primero contra Irán es no cooperar con Irán o no dejar que Irán sienta que está ganando en todas partes y Sí. sin esperanza. Y ahora, Abdullah, mencionaste el tema nuclear el mes pasado. Parecía haber un avance en las conversaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita respecto a un programa nuclear civil para los sauditas. Eso, hasta ahora, parecía estar vinculado a la normalización con Israel, pero así no fue como apareció la declaración. Parecía que ese vínculo se había separado. Pero luego, un día después del anuncio, el presidente Trump reiteró que la condición previa para un programa nuclear civil para Arabia Saudita es la normalización con Israel. ¿Arabia Saudita se sorprendió por este cambio de postura de último minuto o no fue realmente un cambio de postura? ¿Simplemente una omisión en la primera parte? Y lo primero, cuando empiezan a hablar sobre el programa nuclear saudita con Estados Unidos, ellos, el departamento estadounidense, la iniciativa, la normalización de la relación, no es algo nuevo, sino que desde el principio, o sea, desde el primer paso,
Y cuando vienen y dicen, no, no, nosotros tendremos el programa sin limitaciones, sin condiciones, sin... No es cierto, los estadounidenses hablan de eso en todas partes e incluso si vamos al Congreso y vemos el programa, el plan y lo que el señor Trump entregará al Congreso, lo entenderemos. Y nosotros tendremos una imagen completa de lo que está sucediendo. Pero hasta ahora todos hablan para satisfacer a su gente. Trump, él habla de eso en Washington para satisfacer a los estadounidenses. No trataremos con ellos sin un acuerdo de paz. Y en Arabia Saudita, el gobierno saudita habla con su gente. Lo entendimos, tenemos el programa sin dar nada. Nada es gratis. Creo que nada es gratis en esta región. ¿Crees que Arabia Saudita, el Golfo, están frustrados con el presidente Trump por la guerra, por la manera en que se ha llevado la guerra? Se estaban quedando con mensajes mixtos o complicados. No entendemos todo en este caso, en el caso de Arabia Saudita. Habló sobre el acuerdo con Israel, el acuerdo de paz. En Hormuz, él dijo, todos los días controlamos Hormuz y los iraníes. Ellos dijeron, controlamos Hormuz y no encontramos ninguna solución hasta ahora. Hay muchas peleas en los ataques de Hormuz y Hormuz no está bajo la autoridad ni el control de Estados Unidos con el gobierno iraní. Él quiere pelear con ellos, quiere golpearlos. Y al día siguiente, él dijo, los destruiré económicamente. Y voy a golpear su economía y los voy a dañar. Y tampoco entendemos a Trump en la región, especialmente en esta guerra. Y creo que está perdiendo su posición día a día. Él necesita tener una estrategia sólida. Y creo que el problema en su estrategia viene de sus asesores. Ellos necesitan aconsejarlo. ¿Entiendes? Ten una estrategia y sigue la estrategia si quieres destruir a ese extremismo y a los extremistas en la región, especialmente en Irak. Bueno, pintas un panorama muy desfavorable. Puedo decir que Arabia Saudita no tiene una estrategia o no tiene una coherente y Todos. La estrategia de Estados Unidos está frustrando a la región. Creo que avanzar con este régimen radicalizado es muy preocupante, pero vamos a tener que pasar a la última parte del programa. Es una sección de preguntas rápidas. Voy a mostrarte 3 imágenes y tú me dices lo primero que te venga a la mente. Y la primera imagen es una continuación directa de donde nos quedamos en la conversación. Así que este es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Creo que no hay castigo. No hay poder real en la región. ¿El poder ha disminuido? Interesante. Muy bien. La segunda imagen. Este es el Consejo de Cooperación del Golfo, la reunión del CCG en junio pasado, junto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Manama. Incluso este tipo de cosas, sin estrategia, solo palabras, 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 y no hay un plan, no hay una voluntad unida, no hay un frente unido para enfrentar a los enemigos y a quienes atacan. Cada país tiene su propia estrategia y hablan de una estrategia del Golfo, pero no parecen coincidir. ¿Sí o no? ¿El CCG sigue siendo relevante hoy en día? Se está volviendo como la Liga Árabe. Nada, solo reuniones y palabras. Muy bien. Y la última imagen del día, este es el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman junto al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Dinero, dinero, dinero. Solo dinero. No hay cooperación real. No hay amigos de verdad. Eso de nuestros hermanos es solo, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cómo ayuda esto a Arabia Saudita a avanzar en esta región volátil, teniendo justo al otro lado del estrecho al país más peligroso de la región? Arabia Saudita debería volver a los países del CCG, hacer una estrategia buena y fuerte contra Irán, unir al Golfo, a los países del CCG detrás de ellos.
tomando el apoyo de otros países en el mundo, construir un escudo de defensa muy fuerte con ellos, Emiratos Árabes Unidos y otros países. Y la otra cosa, deberían dejar de fantasear en política y deberían entender que nadie los va a ayudar. Ellos mismos deben ayudarse. Bueno, Abdulaziz, esta fue una conversación que da mucho en qué pensar. Vamos a tener que dejarlo aquí, pero quiero agradecerte nuevamente por acompañarme esta noche y compartir tus ideas tan interesantes. Sintonízanos de nuevo la próxima semana aquí en On The Record. Puedes encontrar el episodio de hoy y todos los programas anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por vernos.